¿Qué tal, chicos y chicas? Sean bienvenidos una vez más a un nuevo video del canal. Chicos, antes de comenzar con el video quiero mencionarles que no fue mi intención ausentarme tantos días debido a que tuve algunos problemas con mis correos, ya que algunas personas intentaron hackearme, entre ellas terminaron tomando mi Instagram y mi Facebook, pero gracias a un amigo que es informático y conocía más del tema que mi persona terminó ayudándome a solucionar todo esto. Ahora sí, comencemos con los saludos del primer comentario del video pasado. Es este amigo que estará apareciendo por acá, y a su vez también estaré saludando a los suscriptores pagos del canal. Muchas gracias, chicos, por todo el apoyo, e incluso hay uno que tiene ya más de 3 meses suscrito al canal. Gracias, amigo, de todo corazón. En el día de hoy tenemos la parte 9 de este increíble manga del Gánster, y sin más que decir, comencemos con el video. Luego de que el protagonista fuese golpeado por un hombre misterioso, al darse cuenta de quién era exactamente, terminó descubriendo que este hombre había sido su maestro de pelea de la organización Sampo, e inmediatamente comenzó a mencionar que él podía recordar claramente cómo lo conoció la primera vez, y comenzaba a mencionar en el recuerdo que cuando estos se encontraban en guerra contra bandas enemigas, y vemos como un hombre se encontraba quejándose ya que le dolía mucho su brazo, o al parecer se lo habían roto. En ese instante vemos al prota, el cual se encontraba muy golpeado, mientras que sus compañeros detrás de este se encontraban peleando contra los miembros de la banda enemiga. Aún así, en medio de todo ese caos, el protagonista mencionaba que él se había olvidado completamente de la pelea y se había quedado mirándolo. En un campo de batalla donde todos luchaban desesperadamente para sobrevivir, él era el único que caminaba tranquilamente por entre la multitud, acabando con todos y cada uno de los que se interponían en su camino. Y en eso pasamos a ver este último entre dos hombres. Uno se encontraba tirado en el piso adolorido por su brazo, mientras que el otro, con lo que parecía ser una navaja, se encontraba amenazándolo y mencionándole que tenía que alejarse. Aún así, este último, muy atemorizado, terminó cargando rápidamente en dirección hacia el antiguo maestro del protagonista, el cual terminó repeliendo su golpe con una sola mano como si no fuese nada, y terminó arremetiendo contra este, dándole un fuerte golpe en la cara, y sin mucho esfuerzo terminó tomando este de la camisa con intenciones de someterlo. Pero justo en ese instante, otro de los bandidos terminó llegando por la espalda de este con un bate, mencionándole que tenía que acabar con él en ese instante, y justo en ese instante este último terminó soltando al hombre que tenía por la camisa, causando que el que se acercaba con el bate terminara muy asustado, para seguido de eso pasar a prepararse para darle un fuerte golpe. Absolutamente todos los delincuentes que se encontraban presentes, ya sea de la banda de Sampo o de la banda enemiga con la cual se encontraban peleando, todos se quedaron completamente sorprendidos y observando cómo este hombre acababa con ellos fácilmente, y muy confundidos estos últimos pasaban a preguntar que quién rayos era ese hombre. La verdad era increíblemente fuerte, a lo que no tuvieron más opción que salir corriendo del sitio inmediatamente, pues ninguno de ellos era rival para él. El maestro del protagonista, entonces, mirándolos muy furioso, pasaba a mencionar que todos ellos eran como polillas, ya que iban directamente hacia las llamas. Luego de eso podemos ver que se presentaron muchos gritos y golpes en el sitio, para seguido a eso pasar a ver al protagonista, el cual se sostenía el brazo. Este último entonces mencionaba que los movimientos de su antiguo maestro fluían como el agua, sin exceso de acción, y al verlo derribar una docena de hombres en un corto lapso de tiempo había sido lo más increíble que él había visto en su vida, mientras vemos como este último había acabado con toda la banda enemiga, y al parecer el resto de hombres que se encontraban acompañándolo simplemente eran relleno, incluido el prota. Y fue justamente esa escena la cual el protagonista vio en primera fila que causó que este último le pidiera a él que le enseñara a pelear, a pesar de que tan solo era un miembro de rango bajo. Luego de eso cambiamos de escena y vemos al protagonista, el cual se encontraba impactando muy fuerte contra el piso, y justo en ese momento, mientras este intentaba levantarse y secarse el sudor de la cara, su maestro se acercaba a este y le mencionaba que era bastante patético, y que cuántas veces tenía que decírselo, y seguía mencionándole que él ya se lo había dicho muchas veces, que no tenía que atacar de frente sin pensar, y mucho menos o especialmente cuando su oponente era mucho más fuerte que él. El prota entonces, cayendo sobre su espalda y exhalando en el piso, pasaba a gritarle a su maestro que si entonces este quería que atacara por la espalda como una P, añadiendo también que él quería ser el rey del mundo de la lucha limpiamente. Estas palabras del protagonista hicieron que su maestro se pusiera muy serio, el cual pasó a exhalar y le mencionaba que al parecer ni siquiera sabía lo básico. Esto causó que el prota se sorprendiera, para seguido de eso ver cómo su maestro le ponía el pie en el pecho, causándole mucho dolor, mientras le mencionaba que era un idiota, ya que él era un gángster, y para un gángster no hay necesidad de luchar limpiamente, y lo que acababa de decir el prota simplemente eran palabras basura que utilizaban los perdedores, añadiéndole a este que no tenía que preocuparse por los métodos que utilizara, tan solo tenía que concentrarse en la victoria o en ganar, y esa era la única manera en la que un tonto como él pueda sobrevivir. Entonces, de regreso en el presente, mientras que el antiguo maestro del protagonista se encontraba colocando del pie en el pecho, este pasaba a mencionarle que si acaso ya entendía la diferencia de habilidades que había entre estos, o quería seguir intentando algo más. El prota entonces pasaba a mencionar que su antiguo maestro John King-Wan se encontraba en un rango tan alto tan temprano, o sea, tan temprana edad, y seguía mencionando que eso era lo peor, ya que tuvo que encontrarse con un tipo como él tan pronto. Este era un muro que ni siquiera en su vida pasada él pudo vencer, y aún peor, nadie podía vencer a ese monstruo en una pelea uno contra uno. El prota entonces le mencionaba a este último que lo seguiría sin hacer escándalos, a lo que su antiguo maestro pasaba a mencionarle que era una buena elección y que había que saber elegir bien a sus oponentes. En ese momento entonces vemos al protagonista, el cual se encontraba recogiendo tierra del piso, mientras le mencionaba a su antiguo maestro que si acaso era así, pues eso era completamente diferente
equivalente a lo que alguien le había dicho alguna vez, y mientras le arrojaba a la tierra el prota le gritaba que le habían dicho que no tenía que preocuparse por sus métodos y lo único que tenía que hacer era concentrarse en la victoria, mientras que para sí mismo este último gritaba que no podía involucrarse con ellos en esta vida. El antiguo maestro del protagonista, que al parecer fue afectado por la arena, se encontraba bastante sorprendido, mientras que vemos como este último terminó retrocediendo y el prota rápidamente terminó reincorporándose a la pelea. Al verlo, este último inmediatamente supo que tenía una oportunidad, ya que podía haber una apertura, y mientras este no puede ver, él tenía una pequeña posibilidad. Acercándose rápidamente para proporcionarle un fuerte golpe, terminó siendo sorprendido ya que su golpe fue detenido como si nada, y mientras aún sostenía el puño del prota limpiándose los ojos, King Wan pasaba a mencionar que no estaba mal, había bloqueado su vista y había lanzado un ataque furtivo. Esa era una estrategia bastante decente. El prota simplemente se encontraba sorprendido pues no sabía cómo este último había predicho su ataque. King Wan entonces seguía mencionando que sin embargo incluso eso no funcionaba con todos, mientras podemos ver cómo este último cargaba un poderoso golpe en dirección hacia el prota y tenía los ojos completamente rojos por la arena. El prota entonces, al mirar cómo el puño de este último se acercaba rápidamente en dirección hacia su cara con una sonrisa, mencionaba que si acaso ese era su final, el final de sus dientes, porque aquí no se acaba el manga. Justo en ese instante la vista del prota se vuelve completamente oscura y cambiamos de escena y nos encontramos con Shin Jae-ge y Chou Yeon. Shin Jae-ge inmediatamente terminó percatándose de algo, a lo que Chou Yeon le preguntaba a esta última que si acaso le pasaba algo. La waifu, con una cara de preocupación, pasaba a mencionar que no pasaba nada, mientras que mirando hacia el cielo mencionaba para sí misma que había sentido ansiedad de repente, mientras le pedía a los cielos que no estuviese pasando nada malo. Este pensamiento obviamente era para Brian, el cual no sabía qué estaba haciendo y se sentía preocupada por él. De regreso con el prota vemos como este último había caído completamente desmayado en el piso. Momentos después de eso, no se nos dice cuánto tiempo ha pasado, pero vemos como el protagonista se encontraba despertándose mientras que a lo lejos escuchaba como dos hombres se encontraban hablando. Uno de estos entonces le preguntaba al otro que si acaso él solo se había cargado 4 de sus hombres, a lo que el otro le respondía llamándolo jefe que así había sido. Y al encontrarse abriendo los ojos cada vez más, vemos como el antiguo jefe de la organización Sampo preguntaba que si acaso este último se encontraba despertando. Inmediatamente el protagonista terminó despertando mirando que delante de este se encontraba el antiguo jefe de la organización Sampo, pero en especial se encontraba Yo King Wan. El actual jefe de la organización Sampo entonces, entre risas señalando al protagonista, pasaba a mencionar que se había levantado del golpe en cuanto lo vio y preguntándole entonces a King Wan que qué le había hecho al protagonista. Este último entonces pasaba a mencionar que él tan solo le había dado una lección. El prota entonces, desviando la mirada, pasaba a mencionar que en dónde se encontraba, dándose cuenta que este se encontraba sentado en una silla y atado de manos. El actual jefe de la organización Sampo entonces se acercó al protagonista mencionándole a este último que era un placer conocerlo. Acercándose más al protagonista y con una gran sonrisa le seguía mencionando que había oído muchos rumores acerca de él, así que tan solo quería ver su cara. Entonces pasaba a mencionar que había olvidado presentarse, así que debería estar preguntándose que con quién estaba hablando y por qué estaban haciéndole eso. El prota entonces, mirándolo con una cara de furia, pasaba a mencionar para sí mismo que como él no iba a saber quién era el actual jefe de la banda Sampo, Hyo Bon-chol, y seguía preguntándose si acaso eso significaba, insultando en el proceso y mencionando que al parecer lo habían arrastrado al centro del cuartel general de la banda Sampo. El prota entonces, al darse cuenta que se encontraba en el cuartel general de esta banda y viéndose rodeado por múltiples de ellos, simplemente podía pensar que estaba acabado. El jefe, nuevamente acercándose entonces al prota, le mencionaba a este último que era bastante sorprendente, pues él había escuchado que era una persona bastante popular hoy en día, así que se había preguntado cómo era, pero terminó sorprendido mencionando que el protagonista realmente era bastante guapo, y sonriendo entonces este seguía mencionando que si acaso hoy en día escogían a lo más fuerte de la escuela basándose en su aspecto, y si acaso este creía que podría sobrevivir a la dura vida de las pandillas así. El prota, molestándose mucho, pasaba a preguntarle a este último que qué había dicho, llamándolo imbécil, y procediendo a pararse de la silla, causando que el jefe actual de la banda Sampo se asustara bastante. Le menciona a este último que iba a acabar con él en ese instante, dándole un fuerte golpe en la cara, pero esta simplemente estaba pasando en la imaginación del protagonista, el cual simplemente se encontraba pensando para sí mismo que si tan solo no estuviese atado, podría cumplir esa fantasía en realidad, mientras se encontraba observando al jefe de la banda Sampo, el cual se encontraba delante de este sonriendo. Entonces el prota, poniéndose un poco más serio, pasaba a preguntarse si acaso la razón por la cual él se encontraba ahí y por la cual se había hecho tan famoso era porque había derrotado a Ki Sung-hyun, a Kang Sung-hil y a Sean Dang-suk, y porque este también había tenido una pequeña pelea con Jang Seon-suk. Este seguía mencionando que había tenido una pelea con todos ellos porque no quería estar en una banda nuevamente, e insultándose seguía mencionando que quería ser una buena persona, pero porque esta situación se le estaba presentando ahora. El comandante de la organización Sampo y antiguo maestro del protagonista se quedaba viendo esto último y pensaba para sí mismo que sabía que algo mal estaba con este chico, pues un estudiante de secundario el cual fue arrastrado a la base de una pandilla no mostraba ningún signo de miedo, y además de todo eso, sus palabras de antes cuando este se encontraba peleando con el prota, las cuales fueron que le había dicho que no tenía que preocuparse por el método sino por la victoria. Este último no podía sacarse esas palabras de la cabeza y seguía mencionando que no podía evitar la sensación
sensación de que había algo en él, algo en ese tipo, lo cual realmente le hacía preguntarse si era un estudiante de secundaria normal. El prota, el cual se encontraba en silencio, luego pasó a colocar una pequeña sonrisa y seguido a eso pasó a reírse a carcajadas. El jefe de la banda Sampo entonces le preguntaba al protagonista que qué le parecía tan gracioso y si acaso este podía decirle para también reírse con él. El prota entonces sonriendo le mencionaba que si acaso todo eso no era gracioso, que él entendía perfectamente la razón por la cual él quería verlo, debido a que se había hecho un poco famoso recientemente, y seguía mencionando que eso le hacía bastante gracia, debido a que él como el jefe de la banda Sampo lo había atado porque tenía miedo a un estudiante de secundaria y cuando se encontraban en el cuartel general de la banda Sampo. Esto último dejó un poco sorprendido al jefe de la organización, mientras que el comandante detrás de este simplemente había escuchado lo que había dicho. Esto último hizo que ambos se pusieran bastante furiosos, pasando al antiguo maestro del protagonista a preguntarle a este último si acaso él quería que le dieran una paliza de nuevo, pero el jefe inmediatamente comenzó a reírse a carcajadas, e inmediatamente le preguntó al protagonista ya acerca de este que si acaso él no era un comediante, y tomando al protagonista de la pollina, del flequillo o como sea que ustedes lo llamen, le preguntaba a este niño que si acaso estaba intentando provocarlo. Pero el prota molesto pasaba a mencionarle a este último que si acaso, ¿por qué no hablaban de eso después de que lo desataran? ¿O acaso era que le tenía miedo? El hombre entonces pasaba a mencionarle al protagonista que estaba de acuerdo con él y que lo iba a desatar, con una mirada muy seria. El comandante entonces al escuchar eso pasaba a mencionarle al jefe de la banda que no podía hacer eso, que él definitivamente estaba tramando o intentando hacer algo. El jefe entonces muy furioso pasaba a mencionarle a John King Wan que si acaso no había escuchado su orden, y le preguntaba a este último que desde cuándo él le había pedido su opinión. Esto hizo que el capitán se sorprendiera bastante y quedara un poco intimidado. El prota entonces con una sonrisa pasaba a mencionar que como era de esperarse, ese tipo era muy inteligente, refiriéndose al capitán de la organización Sampo, pero incluso este no sería capaz de ir en contra del jefe. Entonces este seguía pensando que tenía que conseguir una forma de poder escapar de ahí, una vez que sus manos y pies estuviesen completamente desatados, e imaginando la situación en su cabeza mencionaba que él iba a tomar rápidamente al jefe de la organización como rehén para usarlo y así poder escapar. Pero entonces preocupado el protagonista seguía mencionando que si él hacía eso entonces iban a ir a buscarlo a él y después lo enterrarían vivo. Entonces este último seguía pensando que no tenía que preocuparse por eso en el momento y que tenía que dejarlo para después, mientras que el jefe de la organización se acercaba y le mencionaba al prota que ahora lo desatarían como él había pedido. Eso mientras el prota pensaba en la forma de poder salir de ese sitio. En eso, para sorpresa de todos, mucho ruido se encontraba escuchándose en la parte de afuera de la habitación, a lo que este último, el capitán de la organización Sampo, pasó a preguntarle a uno de los hombres que se encontraba detrás de la puerta que a qué se debía todo el ruido. El hombre entonces, el cual se encontraba entrando a la habitación muy golpeado, pasaba a mencionar que era una emergencia y que los chicos de la calavera del tigre estaban, pero antes de terminar su oración vemos como alguien le terminó dando una patada por la espalda. Un hombre entonces terminó entrando a la habitación mencionando que todo eso era una decepción, y entonces terminamos viendo cómo este hombre era Jang Seung-suk con varios de los miembros de la organización de la banda de la calavera del tigre, el cual pasaba a mencionar que si esa era la forma de la banda Sampo de saludar a los invitados hoy en día, y les preguntaba que si acaso sus lacayos no eran muy groseros, dirigiéndose directamente al capitán de la organización. Este último simplemente se lo quedaba viendo con una expresión de ira. El prota inmediatamente al verlo se preguntaba que por qué este hombre se encontraba en ese sitio. Entonces el jefe de la organización Sampo muy relajado pasaba a preguntarle que cuál era el significado de todo eso y si este caso estaba intentando empezar una guerra. Jang Seung-suk entonces señalando al protagonista preguntaba que si acaso no había sido él el que había ido demasiado lejos, mencionando que la gran banda de Sampo se encontraba secuestrando a un niño y que si acaso no tenían vergüenza, mientras que el prota muy molesto se preguntaba que a quién había llamado niño. Los hombres de la organización Sampo muy molestos pasaron a insultarlo mencionando que acabarían con él, a lo que el capitán de la organización pasó a preguntarle al jefe que cuáles eran sus órdenes. Este último entonces con una expresión seria pasó a mencionarle a Jang Seung-suk que tan solo tenía que tomarlo, causando que este y sus hombres se sorprendieran bastante. Entonces el jefe de la organización Sampo con una sonrisa pasó a preguntarle que si acaso no estaba aquí para llevárselo de vuelta y que no pensaba detenerlo, así que tenía que hacer lo que quisiera. Jang Seung-suk con una expresión seria pasaba a mencionar que entonces iban a hacer eso, mientras que para sí mismo se encontraba pensando que si era así de fácil y que si acaso se lo estaba tomando a la ligera. Momentos después vemos cómo desataban al protagonista y le mencionaban a este último que ya se iban a retirar, pero antes de irse el jefe de la organización Sampo terminó llamando a este y con una expresión tétrica le mencionaba que había sido un placer conocerlo y que tenían que reunirse en un lugar mejor la próxima vez, a lo que el prota muy serio y molesto le mencionaba a este último que quién sabía si posiblemente en el futuro no se volvieran a ver más. Pasando entonces en ese momento a retirarse, vemos al jefe de la banda Sampo con una sonrisa y mencionando para sí mismo que eso era más de lo que él esperaba, pues este jamás había esperado que el gran Jang Seung-suk viniera personalmente a buscar a un niño de secundaria, y aún así pase lo que pase, él se terminaría llevando a ese niño. El jefe entonces mirando al capitán de la organización pasaba a mencionarle a este último que al parecer las cosas se pondrían mucho más interesantes a partir de ahora, pero este último simplemente podía pensar en Brian y mencionaba para sí mismo que había algo extraño en ese chico. Momentos después, por un callejón de la ciudad de Daejeon, vemos al protagonista el cual se encontraba siendo acompañado por los miembros de la banda de la calavera del tigre, y este último se preguntaba que qué rayos se encontraba
encontraba pasando con esa situación y cómo era posible que esto lo hayan encontrado tan fácil, a lo que el autoproclamado amigo del protagonista y comandante de la banda de la Calavera del Tigre le mencionaba a este último que tenía que callarse y seguirlo, pues primero tenían que salir del territorio de la banda Sampo. El prota muy furioso terminó agarrando a este último del hombro y le mencionaba que no tenía que seguir con esas tonterías y que tenía que explicarle rápidamente lo que había pasado, mientras seguía exclamando que no estaba de humor para seguir escuchando ese tipo de ton, pero antes de terminar la oración vemos como alguien le terminó agarrando rápidamente el cuello y estrellándolo contra una pared. Era uno de los gorditos que se encontraba acompañando al comandante de la organización de la banda del Tigre. Este último muy furioso había arremetido en contra del protagonista, pues este se había atrevido a colocarle una mano encima a uno de sus jefes. Mientras se preparaba para golpear al prota le mencionaba que él actuaba como un engreído de mierda, pues se habían tomado todas las molestias para salvarlo, y le preguntaba que si acaso él creía que podría hacer lo que quisiera después de eso. El prota muy tranquilo y mientras lo insultaba pasaba a mencionarle a este gordito que tenía que soltarlo o si no iba a acabar con su vida, pero justo en ese momento Jang Seok-suk le gritaba a los dos mencionándole que tenían que detenerse en el acto, y rápidamente gritándole a su subordinado le preguntaba que quién le había dicho que se involucrara en sus asuntos, y mirando a Brian le mencionaba a este último que él se lo explicaría todo. Momentos después vemos como el gordito, luego de haber soltado al protagonista, pasaba a disculparse con su superior. Entonces Jang Seok-suk pasaba a mencionarle al protagonista que él tenía que pensar primero por dónde comenzar, para seguirle añadiendo al protagonista que como ya él debería de haberse imaginado, ellos, la banda de la Calavera del Tigre y la banda del Sampo, son bandas rivales, las cuales habían estado luchando por Icheon durante algunos años, mas sin embargo tuvieron informes recientes que mencionaban que la banda de Sampo había comenzado a hacer movimientos, y como una de las pocas personas de la banda de la organización de la Calavera del Tigre, el cual tiene tanto el poder y la autoridad como para sustituir a alguno de los cargos, inclusive al jefe, estos últimos habían comenzado a patrullar y hacer actos de vigilancia. Entonces fue así que mientras hacían sus recorridos en una de las calles terminaron encontrándose con ese tipo, preguntándose cómo se llamaba este último, llamándole el chico de barbilla rara. El protagonista entonces al escuchar este nombre pensó en Jong-sok, el chico el cual quería ser su séquito desde que salió de la escuela. El prota alterado entonces le preguntaba a estos que dónde se encontraba, a lo que Seok-suk le mencionaba al protagonista que ya le había pedido a alguno de sus hombres que lo llevaran al hospital y que no tenía que preocuparse, pues había sido malherido pero no había sido fracturado o roto en alguna parte. El prota luego de eso y al darse cuenta de la escena que había hecho pasaba a mencionar que él no estaba preocupado por él ni por nadie similar. Aún así vemos el recuerdo de Seok-suk cuando se encontró con el chico. Este último se encontraba en el piso arrastrándose, mencionando que tenía que rescatar a Brian a como diera lugar. Seok-suk mencionaba que admiraba la determinación del chico, pues este se encontraba buscándolo a pesar de las heridas que poseía, y en eso vemos al protagonista que desviando la mirada pasaba a mencionar que era un estúpido y por qué él haría algo como eso, dándonos cuenta que el protagonista sí tiene corazón, gente. Y Seok-suk junto a uno de sus hombres que se encontraban detrás de él terminaron entendiendo perfectamente cómo se sentía. Aún así en ese instante este último terminó tomando el prota del hombro mencionándole que de todos modos él tenía que seguirlo, ya que no sabían qué podrían hacer ellos y lo mejor era irse directamente hacia su territorio. El prota al escuchar eso inmediatamente pasó a insultarlo, causando que este último se pusiese un poco molesto, pero de regreso con el prota furioso le preguntaba que si acaso él creía que él se encontraba loco, porque iría a la sede de otra banda después de salir de una, y a ojos del prota tanto él como la banda Sampo son la misma cosa, y le pedía a Seok-suk que a partir de ese momento tenía que dejar de actuar de forma amistosa con él, ya que no quería estar bajo la mirada de la banda de Sampo nuevamente. El secuaz gordito de este último nuevamente volvió a molestarse insultando al prota, pero Seok-suk lo calmaba y le mencionaba a este último que tenía que dejarlo en paz. Momentos más tarde de eso vemos al prota el cual se encontraba caminando por las calles a altas horas de la noche mientras se sostenía el hombro porque al parecer lo tenía lastimado. Mientras se dirigía a su casa no podía evitar pensar en las situaciones que se le habían presentado recientemente con la banda de Sampo, y que todo eso era un desastre, recordándose el último momento en el que se vio con el jefe actual de la banda de Sampo, el cual le mencionaba que había sido un placer conocerlo y que tenían que reunirse alguna vez nuevamente. El prota rápidamente para desahogar su rabia pasó a darle un fuerte golpe a la pared, y mientras se encontraba ahí pasaba a insultar y mencionar que qué se suponía que debería de hacer ahora, insultando al ángel en el proceso. Horas más tarde de esa misma noche vemos como el padre del protagonista terminó llegando a la casa, mencionándole a este último que ya se encontraba en la casa, pero al introducir la llave en la puerta se daba cuenta que esta tenía seguro, preguntándose a este último inmediatamente si acaso el chico no había vuelto y que si acaso tenía la más mínima idea de la hora que era. Al momento de entrar este último comenzó a sobarse el hombro debido a que le dolía por el trabajo excesivo y físico que realizaba, pero tan solo al dar unos cuantos pasos por la entrada terminó percatándose de que había alguien haciendo mucho ruido en la habitación de su hijo, preguntándose a este último que si acaso el que ocasionaba ese ruido era un ladrón. Al momento de abrir la puerta el padre del protagonista le gritaba al ladrón que lo había atrapado en el acto y que si acaso no sabía quién era él, pero en ese instante terminó dándose cuenta de algo, que la persona que estaba en la habitación era su hijo y tenía todo el cuarto patas arriba. Este último luego de llevarse un gran susto le preguntaba a su hijo que si acaso no sabía que su padre había llegado a casa y que ni siquiera había salido a saludarlo y por qué estaba haciendo todo ese desastre. El prota entonces le mencionó a su papá que él había llegado en un buen momento y que tenía que hacer las maletas ya que tenían que salir de la ciudad en ese instante, causando que su
padre en el proceso se sorprendiera bastante. Aún así, este último no evitó preguntarle a su hijo de qué demonios se encontraba hablando, pues no sabía qué estaba pasando, pero en el momento en el que su hijo volteó la cara terminó percatándose de algo. Este último se encontraba muy golpeado. El padre del prota, entonces molesto, pasaba a preguntarle que quién le había dado esa paliza, pero este último, quitándose la mano de su padre del hombro, le mencionaba que tenía que olvidarlo y que tenía que hacer las maletas de inmediato y que tenían que irse en ese mismo instante. Su padre, un poco asustado, le preguntaba a su hijo que si acaso este se encontraba loco y por qué seguía diciendo que tenían que irse en ese instante, y aunque lo hicieran, ¿a dónde iban a ir? El prota entonces se acercó a su padre y le gritaba que eso no era lo importante ahora mismo, la banda de Sampo los está persiguiendo, le mencionó este último a su padre furioso. Su padre, muy incrédulo, pasaba a preguntarle al prota que si acaso era la banda Sampo de la cual él se encontraba pensando, a lo que el prota le mencionaba que qué otra banda Sampo había, y que si ya entendía la situación entonces tenía que ir a hacer sus maletas inmediatamente. Mientras temblaba de la impotencia y de la rabia, el protagonista seguía mencionando que tenían que correr, e insultando pasaba a mencionar que cómo había podido caer tan bajo. Su padre, al ver a su hijo en ese estado, se le ocurrió la mejor idea del mundo, la mejor idea para cualquier padre latinoamericano: sacar un sartén y pegárselo en la nuca. Esto mientras el prota se encontraba mencionándole que qué rayos se encontraba haciendo y que tenía que apresurarse a preparar sus cosas, pero en ese instante el protagonista terminó recibiendo un golpe que le reinició el sistema operativo. Este por fin terminó muriendo y reencarnó en otro mundo de fantasía, donde al final terminó convirtiéndose en el rey demonio y terminó salvando a la humanidad con sus métodos poco ortodoxos. No, mentira, el protagonista comenzó a sobarse y le preguntaba a su papá que qué estaba haciendo, mientras que poco a poco comenzaba a desmayarse, pues no le había llegado suficiente sangre al cerebro. Su padre, el cual se encontraba mirándolo y exhalando, pasaba a preguntarle que entonces qué pensaba él que se encontraba haciendo. Él estaba intentando educar a su hijo, el cual se había vuelto loco y que tenía que dormir por un par de horas. Esto mientras la vista del protagonista se hacía cada vez más borrosa hasta quedar completamente inconsciente. Lo que no sabe su padre es que este cabrón no se va a despertar más. Horas más tarde el protagonista terminó despertándose muy alterado, mencionando que le dolía su cabeza y qué hora era, pero justo en ese momento, mirando hacia el piso, terminó encontrando una carta mencionando que ese viejo tan solo tenía que esperar un poco más. Justo en ese instante pasó a leer la carta que le había dejado su papá. La carta decía que al parecer había vuelto a ocasionar problemas y que tenía que dejar de decir tantas tonterías y calmarse un poco en la casa. Ya le había avisado a la escuela, así que podía tomarse el día libre, y había hecho algo de comida para él, así que tenía que comer cuando quisiera. El prota, que todavía no se había recuperado del golpe, mientras se secaba la frente, pasaba a responderle a la carta como si fuera su padre, que aún no lo entendía y que si acaso creía que la escuela era el problema en ese momento. Mirando la hora, este último solamente se encontraba insultando, mencionando que incluso aunque se fueran ahora mismo, ¿qué podrían hacer? Como había dicho su papá, no tenían a dónde ir y tampoco tenían suficiente dinero. Aún así, era mucho más peligroso permanecer en la ciudad, preguntándose entonces este último que qué debería hacer, pero antes de seguir con sus pensamientos, unos golpes en la puerta terminaron alertando al protagonista, y podemos ver cómo alguien se encontraba gritándole de afuera que se veía alguien dentro de casa. No conforme con eso, la persona que se encontraba afuera seguía tocando insistentemente y llamando al protagonista, preguntándole a este último que si acaso no se encontraba en casa. Seguía añadiendo que ya lo sabía todo, así que tenía que abrir la puerta. El protagonista entonces, cerca de la puerta y mirando la figura que se reflejaba a través de esta, se preguntaba si ya lo habían encontrado tan rápido, mientras que la persona que se encontraba afuera le mencionaba que tenía que abrir. El prota seguía pensando que esos tontos de Sampo creían que lo iban a capturar tan fácilmente, y mientras tomaba un bate que tenía cerca pasaba a mencionar que jamás sería arrastrado por los tipos de la banda de Sampo, y que no podía cometer los mismos actos delictivos en esta nueva vida, en esta nueva oportunidad que se le había presentado. Bueno gente, hasta acá el video de hoy, espero que les haya gustado. Si es así, por favor regálame un like y un comentario, que eso me ayudaría mucho con el algoritmo, que estos días he estado un poco inactivo, pero bueno, ya lo expliqué en el principio del video. Sin más que decir, espero que tengan un lindo día, tarde, noche y que gocen una excelente salud. Nos vemos en la próxima.